Hola gente, un gusto que estemos nuevamente por acá. Esta vez vamos a hablar de un tema que, aunque ocurre bajo la superficie de nuestras plataformas digitales, es el corazón con el cual palpita toda transformación tecnológica. Hablamos, sin duda alguna, de lo que es el poder computacional. En este momento, mientras cada uno de nosotros revisamos nuestros mensajes, lanzamos consultas SQL o desplegamos microservicios, hay una fuerza invisible, pero absolutamente crítica, trabajando detrás de escena. Y me refiero, por supuesto, a los procesadores. No hablo solo de máquinas virtuales o de conteos de núcleos o velocidades de procesamiento. Estoy hablando de procesadores especializados diseñados para cargas OLTP extremas, para temas de cómputo de inteligencia artificial, para análisis masivo de datos y hasta para cargas HPC que antes solo existían en entornos gubernamentales o científicos y que hoy en día los podemos tener a la mano. Y es aquí donde esto se pone sumamente interesante. Dentro del OSI, ustedes pueden elegir entre silicio de Intel, AMD y Ampere, cada uno con perfiles de rendimiento específicamente ajustados según la necesidad de despliegue. Pero también es importante saber que pueden provisionar entornos que compiten y superan en muchas veces a los tradicionales data center con una latencia que parece magia y una gran elasticidad que antes creíamos imposibles dentro del OCI. Hoy haremos un pequeño viaje técnico y estratégico. Vamos a abrir una caja negra. Vamos a descubrir juntos cuál procesador podría ser la mejor opción para ustedes, tomando en cuenta el rendimiento de cada procesador en el uso, por ejemplo, de cálculos matemáticos. Así que, ¿listos? Porque al final de esta presentación no volverán a ver un procesador como un simple hardware, sino más bien lo verán como un instrumento de poder, de precisión y de ventaja competitiva. Así que les invito a que se queden conmigo y vamos al desarrollo del tema. Bueno, gente, mi nombre es Ronald Vargas, soy un Oracle Ace Director desde el año 2011 eh, dentro del programa Oracle Ace y les invito a conocer un poco más sobre este programa que nos permite a todos poder compartir nuestro conocimiento con los demás miembros de la comunidad. Y si quieren mayor información, pueden ir al URL que les estoy mostrando en pantalla para obtener datos de cómo incorporarse y formar parte de este programa. ¿Ok? Entonces, a lo que venimos, objetivos. Vamos a ver cómo podemos encontrar cuál es el procesador más rápido en un despliegue en el OCI, si es un Intel, un Ampere o un AMD. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a crear un laboratorio. He creado un laboratorio en donde vamos a calcular 50.000 dígitos para pi, elaborado en un programa hecho en Java, con programación Java. ¿Y por qué pi? Bueno, pi es utilizado en múltiples cosas en nuestra vida cotidiana, tanto dentro de lo que es, por ejemplo, el diseño de objetos circulares, en la parte de construcción y arquitectura, en tecnología y electrónica, en educación y enseñanza, en medicina, etcétera, en muchos campos. Entonces, se me hace muy práctico poder utilizarlo como una medida para poder determinar la capacidad de procesamiento que podemos tener a nivel de un procesador. ¿Ok? ¿Cuántos dígitos se necesitan realmente de pi para poderlo emplear en estas distintas opciones que hemos mostrado previamente? Bueno, generalmente una aproximación básica se obtiene de llegar y dividir 22 entre 7 con dos dígitos decimales. 3,1415,9 son 5 decimales suficientes para muchos cálculos científicos. 15 decimales es más que suficiente para cálculos de ingeniería a nivel de precisión. Y si nos vamos hasta 39 decimales, sería suficiente para calcular la circunferencia del universo observable con un error menor al tamaño de un átomo. Pero en este caso nos vamos a usar un poquito más y nos vamos a ir hasta los 50.000 dígitos a nivel de cálculo.
A manera de historia, hace aproximadamente 3 años atrás, un equipo liderado por una ingeniera de Google Cloud estableció un nuevo récord mundial de cálculo a nivel de dígitos de precisión para pi, alcanzando los 100 billones de dígitos. Eso se logró durante 157 días continuos de cálculo y utilizando para ello una infraestructura de una instancia en Google Cloud equipada con 128 procesadores virtuales, 864 gigabytes de RAM y 663 terabytes de almacenamiento total, de los cuales se utilizaron 515 teras para ese procesamiento. ¿Ok? ¿Qué exige ese tipo de programa en Java? El cálculo de 50.000 dígitos. Bueno, se van a utilizar muchas operaciones de punto flotante, es un punto importante. Depende fuertemente de la precisión numérica. Es muy sensible a la velocidad del CPU por núcleo y puede aprovechar paralelismo en caso que existan. Eh, en este caso, se puede obtener también un beneficio importante de temas de la unidad de procesamiento de punto flotante a nivel de procesador, pero no se van a adquirir grandes apoyos directamente sobre la parte de AVX, porque Java no utiliza instrucciones vectorizadas nativas como si lo hace algunos otros lenguajes de programación. ¿Ok? ¿Qué es bajo el contexto de la parte teórica? ¿Qué es lo que podemos esperar de estos tres procesadores en este proceso de cálculo para pi? eh, las ventajas específicas a nivel de cada uno procesador coloca a Intel con una alta frecuencia por núcleo, es excelente para temas de unidad de puntos de cálculo de punto flotante y buen rendimiento en temas de Big Decimal. AMD, mucho paralelismo, bueno en la parte de unidad de punto flotante y rendimiento multihilo alto. Y Ampere tiene una gran cantidad de núcleos a los que pueden asociarse de bajo consumo y una buena eficiencia a nivel de concurrencia. Sin embargo, si lo ven en cuanto al resultado esperado de cada uno de ellos, deberíamos decir de que en temas de cálculo monohilo debería ser mucho más eficiente el Intel. En el caso de la AMD debería ser muy parecido al rendimiento del Intel y el Ampere debería ser menos eficiente para temas de lo que andamos buscando. ¿Ok? En pruebas reales, escenarios esperados de lo que se dice en la parte teórica, dice que en pruebas de cálculos numéricos con bit decimal, como para pi o raíces cuadradas grandes, Intel debería de tener entre un 15 y un 30% mejor de rendimiento por hilo que un AMD y entre 2 o 4 veces mejor rendimiento que un Ampere en monohilo. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que vamos o deberíamos de esperar después de la conclusión de este laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener a nivel de laboratorios máquinas mucho más pequeñas de las que utilizó Google en su momento para alcanzar ese hito. Nosotros vamos a tener máquinas con un Oracle, con un solo Oracle CPU con 8 gigas de memoria RAM y todas desplegadas en el mismo dominio de disponibilidad con un dominio de falla idéntico en cada uno de ellos. Todas van a correr Oracle Linux versión 8. La única diferencia aquí realmente importante inicialmente en la descripción de estos laboratorios es el costo por despliegue de cada máquina virtual. En el caso de la máquina de Intel, estamos hablando de $40.81 mensuales por cada máquina virtual con estas características descritas anteriormente. Ampere con un costo de $24.45, que es casi un 40%, más de un 40% más barato que un procesador Intel. Y AMD, $29.65, es aproximadamente un 73% del precio de lo que costaría hacer un despliegue con un procesador Intel. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el demo y vamos a ver qué resultados obtenemos producto de estos, de estas suposiciones, o al menos de lo que la teoría nos dice con respecto a lo que podríamos esperar de cada uno de esos procesadores. Ok, en ese momento están viendo en mi pantalla
lo que es el área del compartment, donde tengo cada uno de los laboratorios en este momento desplegados. Eh, Específicamente, cada uno de los laboratorios tiene su nombre como Lab Stress Carga, donde tenemos el de AMD, el Ampere y el Intel. Y básicamente lo muestro para que vean de que efectivamente tienen las mismas características con respecto a la imagen que vimos previamente. ¿Ok? Y aquí, en este caso, hemos llegado y déjeme ordenar un poquito aquí las ventanas. ¿Ok? Tengo tres ventanas donde estoy logueado en cada uno de los distintos ambientes a nivel de este laboratorio. Aquí, dentro de cada uno de estos, estoy con el usuario root en este momento. Si vemos las características de despliegue de estas máquinas, ahí las pueden ver. Físicamente tenemos los 8 gigas de memoria RAM. En este momento tenemos consumido solamente el 13% de dicha cantidad. Y básicamente en todos nuestros dos hilos de procesamiento están en estado idle, no hay una carga específica y no hay nada que esté siendo ejecutado a nivel de cada una de estas máquinas, ¿ok? Para temas de referencia, estamos utilizando Java versión 17.0.15 en cada una de las máquinas. Vamos a mostrar acá en la de Ampere que efectivamente es la misma versión del Java para tener la misma el mismo punto de referencia. Y acá en la máquina de Intel, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, tenemos dos códigos. Uno de ellos es un programa hecho en Java que va a trabajar de modo monolítico, usando solamente un hilo y que va a hacer el cálculo de los 50.000 dígitos para pi y los va a desplegar, así como el tiempo que ha tomado el procesamiento en segundos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto nos va a tomar cada uno. Al final vamos a obtener cuánto tiempo dura en la parte de ejecución. Para aspectos meramente de ejecución también, vamos a hacer una prueba con un programa en donde se va a ejecutar en paralelo utilizando los dos hilos. E igual como resultado vamos a tener cuántos segundos se requieren para poder hacer el cálculo en cada uno de los distintos laboratorios. Para la ejecución del programa, en este caso, vamos a utilizar eh, una máquina virtual en Java de 4 gigas. Inicialmente la vamos a abrir de 4 gigas y va a poder crecer hasta 8 gigas para temas de ejecución. E igual vamos a hacer con la parte de Intel. Vamos a dejar todas exactamente las pantallas en el mismo llamado para cada uno de los distintos programas. Vamos a hacer esta más pequeñita, que no se nos pierda. Y la de Ampere también. Vamos a hacer el llamado al programa. Y vamos, según las características de lo que hemos hablado, Ampere debería ser la más lenta, AMD la segunda, e Intel debería ser más rápida. Entonces vamos a irlas desplegando en el mismo orden. ¿Ok? Perdón, vamos a ver. Ok, ok, ok. Listo, no estábamos en la ubicación. Entonces, vamos con el primer programa corriendo, vamos con el segundo y vamos, aquí también se nos pasó. ¿Ok? Y empezamos el cálculo y vamos a darle tiempo a de que el proceso concluya y pueda mostrarnos el resultado de la ejecución monolítica a nivel de un solo hilo del cálculo de los 50.000 dígitos para pi para ver cuál es el resultado y cuál es el procesador más rápido para realizar este proceso. Ok, gente, ya en este momento el proceso va un poco avanzado. Ya uno de ellos está cercano a completar los 45.000 dígitos de cálculo para el valor de pi. Un tema importante es que este proceso, después de los 30.000 dígitos, se lentea considerablemente
por la complejidad del mismo. Eh, Recuerden que los lanzamos con cierta diferencia y vemos que ya hay una clara diferencia notoria entre los resultados de la cantidad de dígitos en cada una de las máquinas desplegadas. Según las pruebas que yo he realizado, los procesadores Intel suelen tener tienen una mayor diferencia, perdón, con respecto a los valores que se pueden adquirir, inclusive hay variaciones entre prueba y prueba que pueden andar en rango de un 3% de diferencia en el tiempo obtenido producto de la ejecución. Sin embargo, los procesadores AMD y Ampere suelen ser muy parecidos. En este caso, verde que ya concluyó el primer cálculo, AMD ha tomado 203 segundos para poder completar el cálculo 50.000 dígitos del valor de pi. A lo que estamos viendo en este momento, la pantalla azul que hace referencia a la máquina virtual de Intel, ya se está acercando también a los 50.000 dígitos de cálculo y AMD se queda un poquito atrás, a pesar de que empezó de primero en el procesamiento, todavía no ha concluido y ya el procesador de Intel le pasó por encima en cuanto a tiempo. Vamos a ver cuánto nos toma y al final cuál es el valor. Intel acaba de concluir, 248 segundos tomó para el procesador Intel hacer el cálculo de 50.000 dígitos. Y a AMD le ha tomado 267 segundos el de hacer el completar este tipo de proceso. ¿Ok? Recuerden que en este caso el programa que estamos usando no está utilizando programación paralela, sino simple y sencillamente usando un solo núcleo para poder hacer el cálculo. Vamos a ver qué valores, bueno, inicialmente antes de que pasemos, veamos de que hay una diferencia notoria en rendimiento de casi 45 segundos de mejoría de AMD sobre Intel y todavía un poco más, estamos hablando de más de un minuto de diferencia entre un AMD y un Ampere a la hora de ejecución. ¿Cuál es la segunda prueba que tenemos? La segunda prueba es ejecutar el mismo que tenemos, el mismo programa, pero esta vez corriendo en modo paralelo. ¿Ok? Y entonces vamos a preparar las pantallas y vamos a lanzar el laboratorio en modo paralelo para ver el resultado. Ok, listo. Vamos a poner a ejecutar entonces los procesos ahora sí en modo paralelo, a ver cómo nos va. Ponemos el primero, el segundo y el tercero y ahora demos tiempo a que concluyan para ver cuánto es el tiempo que les toma ejecutando esos procesos en paralelo y ver si son mejores que los tiempos utilizando un solo hilo. ¿Ok? Mientras se ejecutan esos procesos, vamos a ver cómo se mueve el procesador, que era lo que yo les había dicho a ustedes, que básicamente existe una forma ahí básica de cómo es que se va consumiendo. Vean de que el procesador en AMD es muy simétrico con respecto a la utilización de los núcleos. Eh, a veces hay algunos piquitos donde un procesador se utiliza más que el otro, sin embargo, eh, ahí se mantienen más o menos parejo. La memoria no ha cambiado, la misma cantidad de consumo. Veamos qué pasa con el procesador Intel. En este caso, vamos a ver. eh, Vean de que también hay una diferencia un poquito más grande entre el uso de cada uno de los distintos hilos de procesamiento. Cuando se utiliza Intel, la memoria es muy parecida al consumo que teníamos al otro lado. Eh, si notan, también otra cosa importante, no tenemos temas de consumo a nivel de swap en ninguno de los dos equipos y ambos equipos se está mostrando que hay dos cores. Vean de que en este caso Intel sí se separó bastante, en algunos momentos se separa bastante de un procesador al otro, ¿ok? Pero ahí sigue ejecutando, ¿ok? Estamos esperando que concluya.
el cálculo de los 50.000 dígitos utilizando los dos hilos de procesamiento debería ser mucho mejor el tiempo, en este caso de ejecución, que lo que previamente hemos obtenido con un solo hilo de procesamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a darle un poquito de tiempo que concluya. Ya nuestro primer proceso ha concluido. El AMD ha tomado 204 segundos en completar la tarea utilizando una programación paralela. Los otros dos equipos deberían de ir también concluyendo el proceso. Según el orden de lo que hemos estado viendo, generalmente Intel debería ser el segundo en concluir. Sin embargo, bueno, en este caso, Ampere ha durado 237 segundos en la parte de ejecución del cálculo y vamos a ver cuánto nos tomó al procesador Intel 249 segundos. Ven que inclusive en este caso Ampere utilizando una programación paralela ha obtenido un mejor rendimiento que el mismo procesador Intel. Recuerden que estamos hablando de un 40% menos de costo para la misma configuración y sí ha quedado bastante atrás del procesador AMD, inclusive con el registro que previamente se había realizado, no solo en modo de un solo hilo, sino también en multihilo. Tal vez para que tomemos como referencia, así es como se ven 50.000 dígitos calculados para el valor de pi en el proceso que hemos realizado. ¿Ok? Ahí están los primeros 3,1415, que son los que generalmente conocemos, pero así se ven 50.000 dígitos de cálculo para el valor de pi. ¿Ok? Ya tenemos los resultados, entonces hay una diferencia importante. En este caso, vean de que fue muy parecido en los tiempos de ejecución en paralelo y modo monohilo para el AMD. Más bien en paralelo aumentó un poquito más el tiempo de procesamiento. Para el caso de Intel, estamos viendo de que eh, fue un segundo más que tomó en modo paralelo, pero para el tema de Ampere, aquí es donde notamos la diferencia en paralelismo y que habíamos visto de que tenía sus ventajas. Pasó de 267 segundos a 237 segundos la ejecución. O sea, prácticamente bajó en 30 segundos el tiempo de ejecución a nivel de modo multiparalelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos demuestra? ¿Qué nos deja la demo como tal de este laboratorio? Primero que todo, en tiempos de ejecución de las pruebas que se realizaron, básicamente AMD y Ampere no varían mucho en cuanto a los tiempos de cada una de las distintas ejecuciones que se realizan a nivel de la prueba. Las variaciones más grandes se dan en las pruebas realizadas en Intel, con diferencia hasta de un 3% en cada una de las distintas ejecuciones. Y si lo vemos a manera de ejecución, en modo no paralelo, el mejor procesador es AMD, seguido posteriormente de Intel. Y en paralelismo sigue siendo AMD con los mejores resultados. Después sigue Ampere y finalmente Intel. Aquí la variación importante es con respecto a la mejora importante que hay en Ampere en las pruebas que realiza, hasta un 12% más de beneficio corriendo un programa en paralelo en Ampere con respecto a no hacerlo a hacerlo de modo no paralelo. Y como la prueba que vimos anteriormente, inclusive Ampere fue mucho más rápido que el procesador Intel. Y esto es de tomar en consideración porque no debería de serlo así de esa manera. ¿Ok? En pruebas generales, yo creo que con base en los resultados, efectivamente a nivel de tiempo y a los resultados generales, AMD tiene un mejor rendimiento en OSI, en una máquina virtual para
la prueba de cálculo de dígitos de pi, y que hablamos que también sirve para temas de relación de raíces cuadradas. En segundo lugar, el procesador Intel. Y en tercer lugar, el Ampere. Esto sin tomar en consideración temas de costos, sino simple y sencillamente tiempo a nivel de procesamiento. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una visión mucho más clara. Ya saben, creo que esto les puede ayudar bastante a poder tomar en consideración y en relación al tema de costo, beneficio y velocidad a la hora de llegar y hacer un despliegue de una máquina virtual. ¿Ok? Entonces, nos vemos en una próxima charla.